Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco principalmente a Marina Garone y a María José Esparza el haberme permitido estar con ustedes y presentar pues, esta intervención acerca de mi investigación que llevé a cabo hace algunos años. Voy a empezar y voy a compartir pantalla. Bueno, esta ponencia aborda dos biografías. La biografía intelectual del historiador oaxaqueño Manuel Martínez Gracida, nacido en Ejutla, en Oaxaca, en 1847, y muerto en la Ciudad de México en 1923, y la vida cultural de su álbum inédito Los indios oaxaqueños y sus monumentos arqueológicos, presentados en septiembre de 1910 en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que desafortunadamente para el oaxaqueño nunca se publicó debido al movimiento de la Revolución. Primero debo explicar cómo llegué a esto. Es decir, conforme realizaba esta investigación, destacaron momentos y situaciones específicas que no quedaban de todo claras en la biografía oficial. Esto es, en los apuntes autobiográficos que compiló y redactó Manuel Brioso y Candiani, amigo, colega y paisano del autor de Manuel Martínez García, en 1910. Esta biografía fue reproducida muchas veces. Fue una referencia de todos los investigadores que la han citado sin verificar o enriquecer los datos y sin establecer una lectura crítica o analítica. Así que recurrí a lo más sensato, dudar de toda la biografía y confirmar o tratar de documentar cada dato en los distintos archivos y acervos. Encontré pocos datos o documentos sobre su vida antes de 1882 y después de 1910, mientras que entre este margen de fechas encontré muchos datos que la sustentaban. Es decir, él, o sea, Martínez Gracida y su álbum, figuran durante la plenitud del porfiriato, perdiéndose sus huellas, al igual que muchos de estos personajes, después de la Revolución. Entonces, el objetivo general de mi investigación giró en torno a la problematización del diseño y el sentido del álbum durante los casi 30 años, es decir, de 1882 a 1910, del proceso de construcción de la obra con sus cuantiosas, más de 400 y variadas láminas, y la poca información al respecto, teniendo en cuenta la relación imagen y texto en el contexto histórico del autor, o sea, el porfiriato. Después de ubicar el contexto y problemáticas de su producción, su circulación en impresos o en espacios específicos para su exhibición y sus distintos escenarios de debate de las imágenes, podemos saber que el álbum de los indios oaxaqueños hubo una clara selección con intenciones definidas de parte de Martínez Gracida y no solo fue un registro arqueológico y etnográfico tomado de natural o in situ, como se había planteado anteriormente. Antes de esto, ningún estudio o ninguna investigación se había detenido en las relaciones y características de sus ilustraciones y las que tuvieron con pinturas, fotografías e imágenes impresas durante el proceso de montaje del álbum, de este tipo de trabajo curatorial, valga el anacronismo, de por lo menos 3 décadas. Muchas de sus láminas son una copia o, mejor dicho, una apropiación de otra imagen que tuvieron que ver con una selección específica. El sentido entonces surgiría de un proceso complejo de selección, referencialidad, apropiación y reiteración de tipologías ya existentes para la ilustración de ciertos monumentos, objetos y personas. Fue gracias a la misma imagen, curiosamente relegada en la mayoría de las investigaciones anteriores, que pude rastrear la constante y nutrida cantidad de publicaciones ilustradas de las que partió el autor, tanto mexicanas como extranjeras, contemporáneas o ya clásicas, como las de Humboldt o Dupuy, en torno a los temas que abordaba. Libros, anales, anuarios, folletos, cuadernos, opúsculos, álbumes, misceláneas y revistas que introducían ideas nuevas, relegaban otras, negociaban pugnas religiosas e intelectuales, por medio de las cuales podemos notar una intención de búsqueda específica y selección detallada de imágenes de parte de Martínez Gracida.
Así, dicha obra nos permite ver, con su misma situación inédita, esta interesante y complicada antología de discursos históricos y visuales que circularon efectivamente, aunque han sido olvidados y que afortunadamente no solamente se encuentran resguardados en varios acervos y bibliotecas, sino que gracias a la misma información recabada, desentrañan parte de su relación, la otra, la tercera, con la obra y el autor. Por ello, esta intervención, perdón, guiará su exposición a través de las mismas imágenes que van tejiendo sus relaciones con la vida del autor y con la de las bibliotecas pasadas y presentes. Podemos empezar con una lámina que copió Martínez Gracida de una publicación de Leopoldo Batres, Momia Tolteca. Si observamos las imágenes que diseñaron ambos autores, podemos notar cómo Sabino Soriano, el dibujante del oaxaqueño, prácticamente duplicó el dibujo de la edición de Batres para los indios oaxaqueños. Excepto por algunos detalles poco perceptibles y sobre todo por la diferencia del orden en la composición de los elementos gráficos, prácticamente es la misma imagen. Pero, ¿por qué exponer la misma imagen en su álbum al poco tiempo de que la publicara Batres? En el texto de Martínez Gracida queda claro que el objetivo de dicha lámina era refutar la hipótesis dada por el arqueólogo del régimen porfiriano, Batres, respecto del origen de la momia, y gracias a ello podemos entender parte del proceso de la selección de las obras que llevó a cabo para su álbum. Identificar, esclarecer y debatir la aparición de cada una de las imágenes que incidieran en la historia de Oaxaca. Podemos detenernos en los argumentos y su relevancia en la variación del dibujo. Para Batres fue la primera momia antigua que se descubre en el territorio mexicano, por lo que es difícil establecer su tipo étnico por sus características anatómicas. Y dice Batres, ¿qué otro recurso queda? Estudiar las pinturas jeroglíficas que tienen pitadas en los brazos. Que por el método de analogía, Batres identifica como tolteca, pues, según él, cada una de las tribus o razas tenían su manera o estilo propio de dibujar, lo mismo que de componer, decorar, forma especial de su alfarería, arquitectura o escultura. A la localidad donde se encontró, es decir, Guajuapan de León, en Oaxaca, le dio Batres una importancia secundaria porque pudieron habitar diferentes tribus aborígenes, según él, en ese lugar, y considera un error clasificar los restos que se descubran como parte de la raza existente. Martínez Gracida, en cambio, en total desacuerdo con él, considera correcto clasificarla como de la civilización mixteca por el lugar en donde se descubrió. Sabemos que este folleto formó parte de su biblioteca por el autógrafo que aparece en la portada del ejemplar, que resguarda la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la cual debemos saber antes que su biblioteca se extravió. Es decir, la biblioteca de Martínez Gracida, desde la década de los 20 del siglo pasado, es decir, poco después de su muerte, se extravió y no teníamos ninguna referencia clara sobre ella. Pero precisamente y gracias a esta búsqueda, parece que muchos de los libros que le pertenecieron a Martínez Gracida se encuentran en el fondo Emeterio Valverde Telles de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero, desafortunadamente, los encargados de la Universidad de Nuevo León no tienen datos precisos al respecto sobre la posible adquisición de la Biblioteca del Oaxaqueño de parte de Valverde. El obispo de León, Guanajuato, Emeterio Valverde Telles, 1864-1948, primer historiador de la filosofía en México y, desde 1930 hasta su muerte, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, llegó a reunir alrededor de unos 20,000 volúmenes en su biblioteca particular. Después de su muerte pasó, en 1951, a formar parte de la Biblioteca Alfonso Reyes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es probable que parte de la biblioteca del oaxaqueño pasara de manos de Valverde, todavía en vida en la época de Martínez Gracida, por su difícil situación económica que tuvo antes de morir. Gracias a la digitalización detallada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, podemos rastrear varios libros que eran de propiedad de nuestro autor.
En Recuerdos históricos del episcopado oaxaqueño, otro libro de Eutimio Pérez, de 1888, encontramos entre la página 72 y 73 una carta traspapelada dirigida a Martínez Gracida, firmada en la Ciudad de México de parte de su hijo Manuel, aunque desafortunadamente no tiene fecha. Lo interesante de este libro es que es una de las primeras obras ilustradas en Oaxaca del siglo XIX, con litografías de los retratos de obispos de lápiz del litógrafo José Santana. También están el ya citado Momia Tolteca de 1889 de Leopoldo Batres, con el autógrafo de Martínez Gracida, Coyolicatzin de Eduardo del Valle de 1887, dedicado a él, y El Estado de Oaxaca y sus recursos naturales de Casiano Consati de 1920, también con dedicatoria a Martínez Gracida. Queda por saber exactamente cuántos libros adquirió el obispo Valverde Telles, pues en dicho fondo existen muchos títulos del siglo XIX y enfocados en Oaxaca. Y así, si podemos saber esto, saber más sobre lo que leía, discutía y veía nuestro autor. Pero revisemos otra lámina, la número 105 del tomo 1 de los indios oaxaqueños, Estatua funeraria de Sanchila, donde su autor refiere extensamente una controversia sobre su pertenencia étnica, y la describe como una estatua zapoteca de barro hecha a molde que, y cito, representa al parecer a un sacerdote enteramente desnudo, sentado a luz oriental, ostentando en la cabeza una tiara al estilo persa. Después de lo cual, Martínez Gracida refuta a Leopoldo Batres porque la adjudica maya por el tipo cefálico de la cabeza. El oaxaqueño argumenta que el parecido y la semejanza fisonómica no deben ser motivo de clasificación, pero si esto fuera así, pone como prueba de su pertenencia zapoteca, los rasgos y atributos de 50 cabecitas iguales y de otras piezas de cerámica con el mismo tipo de inscripción. Lo interesante además es que no contamos con la imagen original del álbum, es decir, de las que estamos viendo, ninguna es la imagen que estaba en los indios oaxaqueños. Esto se debe a la desaparición del tomo 1 de las láminas, pero tenemos una copia de la misma gracias a que entabla otra discusión con Nicolás León, aludida en el mismo álbum, sobre esta estatua funeraria en la Sociedad Científica Antonio Alzate en 1897, y que afortunadamente quedó registrada en sus memorias, en las memorias de la Sociedad Científica. Nicolás León, al igual que Batres, tenía dicha estatua por un ídolo maya de Oaxaca, a lo que Martínez Gracida responde a este anticuario, como lo refiere, de manera similar. Tacha tanto al conservador de los monumentos arqueológicos de México, Leopoldo Batres, como al que fue el organizador del Museo del Estado de Oaxaca, Nicolás León, de no reparar en la colección arqueológica del oaxaqueño Fernando Sologure y en la del Museo Oaxaqueño, que además conocen bien, como él dice, para darse cuenta del estilo zapoteca al que pertenece esta pieza. Esta lámina de los indios oaxaqueños, por lo visto, se creó por ese debate surgido en la sociedad Alzate. Es decir, se hizo para presentarla ahí y publicarla en las memorias de 1897. Y posteriormente dio a parar a los indios oaxaqueños. Si observamos las láminas de ambos, parece que remiten a piezas diferentes. Pero independientemente de esta posibilidad, porque efectivamente hay varias de estas piezas casi idénticas, o porque se deba a la diferencia del trazo de los dibujantes, la imagen del oaxaqueño no partió exactamente del dibujo directo de la pieza que se encontraba en el Museo Oaxaqueño, sino de la que Nicolás León presentara antes. Las varias figuras que complementan la composición de la estampa nos lo resalta. La relación del hombre sentado completamente desnudo, con las características fisonómicas y culturales, principalmente a través de la escritura, que cada uno establece con los mayas o con los zapotecos, nos presentan el juego de apropiaciones, tanto visuales e intelectuales, que se realizan a través de esos elementos gráficos específicos. Más allá del naturalismo de la representación corporal, de la figura o de la similitud estilística de los elementos gráficos, estaba en juego la verosimilitud de la apropiación de la imagen para generar sentido.
De nuevo, gracias al álbum, en este caso el texto de la lámina desaparecida del tomo 1, pudimos recuperar la imagen de en las memorias de la Sociedad Alzate de 1896 a 1898. Ejemplares de las memorias que encontré y pude consultar en la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, hospedada en el exconvento de Santo Domingo de la ciudad de Oaxaca. Biblioteca que resguarda uno de los acervos más importantes de la entidad, desde los que formaron parte de las bibliotecas conventuales de la ciudad, hasta los fondos bibliográficos de Jorge Fernando Iturribarría, Benito Juárez y Matías Romero, y hemerográfico como el Manuel Brioso y Candiani. Pero para nuestro caso, debemos destacar el acervo que se fue constituyendo a lo largo del siglo XIX. Primero, como parte del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, el antecesor de la universidad, y después enriquecido con la Biblioteca General del Estado. Ambos acervos, hoy reunidos en la Burgoa, fueron parte de las tareas de seguimiento y vigilancia del propio Martínez Gracida como oficial mayor o oficial de gobierno durante gran parte del Porfiriato. De hecho, gran parte de la Biblioteca General del Estado se debe a intenciones y motivaciones del oaxaqueño. Lo anterior incluso lo podemos confirmar con otra lámina de 1886 de un suceso registrado en los indios oaxaqueños. El hallazgo de la entonces famosa cripta de Jojo. Ese año descubrieron evidencias de una tumba en Jocotlán, en la cual Martínez Gracida apareció en el sitio con su dibujante Soriano unos pocos días después, en la que midió la tumba e hizo una detallada descripción. Posteriormente fue documentada por Edward y Cecil Seller entre 1887 y 1888 y presentada en el Congreso Internacional de Americanistas de Berlín en 1888. En ese mismo año, Antonio Peñafiel la litografiaba para llevarla a la Exposición Internacional de París de 1889, para después publicarla en Monumentos del Arte Antiguo Mexicano de 1890. Mientras que el dibujo tomado por los Seller parte de su observación directa, todo indica que Martínez Gracida prestó su dibujo a Peñafiel. Precisamente, de 1887 a principios de 1889, el oaxaqueño Martínez Gracida tuvo el encargo de oficial segundo de la Dirección General de Estadística de la Ciudad de México, contando por jefe a don Antonio Peñafiel. Relación intelectual que será sumamente determinante para nuestro autor. Así, presenció los preparativos de Peñafiel como uno de los 9 organizadores para la Exposición de París de 1889, realizando convocatorias para el envío, exposición y préstamos de piezas arqueológicas para después seleccionar y dirigir los dibujos, grabados y litografías que expondría en 1889 y que posteriormente serían litografiados en su álbum Monumento del Arte Mexicano Antiguo de 1890. De hecho, la colaboración de Martínez Gracida quedó asentada por el propio Peñafiel, quien entre poco más de una decena de nombres de respetables amigos suyos, lo nombra junto a Fernando Sologuren de Oaxaca por su donativo para formar la colección que se muestra en dicho álbum. Y además como parte de los elementos de estudio y de trabajo que ha tenido a su disposición para escribir esa obra. Curiosamente, el ejemplar que consulté está resguardada en dicha Biblioteca Francisco de Burgoa, cuya nota, o más bien que tiene la nota de recepción de 1891 de dicho ejemplar número 355, destinado específicamente a la Biblioteca del Estado y firmada por el gobernador de Oaxaca, Gregorio Chávez, el secretario general, y el mismo Martínez Gracida como oficial mayor. Y sucede algo similar con libros como México a través de los siglos, sobre todo el tomo 1 coordinado por Alfredo Chavero en 1884, con las obras de William Prescott, Ignacio Cumplido, o con la exploración de Guillermo Dupé, entre muchas otras obras.
Podemos ver cómo se tejen estas relaciones, estas tres relaciones, es decir, biográfica, de Martínez Gracida, la visual, la de las imágenes, y la libresca o de las bibliotecas y acervos, a lo largo del álbum. Por ello puedo citar a la investigadora Guiomar de Gramont en su texto respecto a Leiradinho, un escultor de finales del siglo XVIII en Brasil, del cual dice, y cito, esto no es una historia de un personaje, es la historia de una imagen que se desdobla en otra y en otra. No es una biografía, es la deconstrucción de apenas una de varias ilusiones biográficas que siguen en la historia. Fin de cita. Por eso podemos cerrar en cómo la misma obra fue responsable y un referente de inaugurar una nueva biblioteca con un sentido específico, lo que planteará nuevas relaciones y ricas colaboraciones. Después de la muerte de Martínez Gracida en 1923, el gobernador Genaro B. Vázquez en 1925 compró casi todo su archivo, no la biblioteca, como ya lo comenté anteriormente, compró casi todo su archivo con los documentos y manuscritos del oaxaqueño, incluyendo dichos indios oaxaqueños y sus monumentos arqueológicos. Desde esa fecha estuvo en su biblioteca personal, es decir, todo este acervo estuvo en la biblioteca personal de Genaro B. Vázquez, hasta que su familia la donó al Estado en 1972, bajo la condición de que se creara la Casa de la Cultura Oaxaqueña, por lo que se emitieron dos decretos. El decreto número 118, en la cual, y cito, se acepta como patrimonio cultural del pueblo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca la colección de libros originales, documentos inéditos y otros de valor artístico e histórico que constituyen la colección formada por el historiador oaxaqueño Manuel Martínez Gracida, y se ordena la constitución de la Biblioteca de Asuntos y Autores Oaxaqueños. Y el decreto 119, mediante la cual se crea la Casa de la Cultura Oaxaqueña y dentro de la cual estará la Biblioteca de los Asuntos y Autores Oaxaqueños. Esta biblioteca, la que estaría dentro de la Casa de la Cultura, estará hasta 1985-1986. Pues por último pasó a la recién fundada Biblioteca Pública del Estado de Oaxaca por órdenes del gobernador Pedro Vázquez Colmenares, hijo del exgobernador Genaro B. Vázquez, donde hasta la fecha continúa actualmente en la Sala de Asuntos Oaxaqueños, como ustedes pueden ver en la imagen de la diapositiva que están viendo en su pantalla. Muchas gracias y eso sería todo.